Así que no me queda de otra. A ver si te... ¡Uy! Me acaban de dar ese tortazo en la entrada. Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el nuevo circuito de Sunset Peninsula Raceway, pero en esta oportunidad en la multiclase de Ford. Y bueno, con esta nueva actualización recibí un regalo muy especial por parte de los desarrolladores. Nos entregaron el nuevo Ford Mustang Dark Horse 2024, que es un coche impresionante. Me fascina el diseño y me encanta el sonido del motor. Así que hice una configuración especial de velocidad para entrar en este tipo de circuitos. Aquí la potencia no es la limitante, sino la degradación de los neumáticos. Son 18 minutos de contienda, aproximadamente unas 20 vueltas en total. Y la idea es encontrar un tipo de configuración mecánica que nos permita tener un balance peso-potencia favorable que evite que tengamos que entrar a boxes para suplantar los neumáticos. En esta primera experiencia voy a usar el compuesto de carrera, específicamente el intermedio, a ver cuánto duran. Y empezamos con un desastre. Me empujan fuera del límite de la pista, me mandan contra el muro de contención y los neumáticos traseros se sobrecalientan. Así que bueno, a pesar de que me abrí muchísimo en la entrada de la curva intermedia, igual recibí el golpe, así que ¿qué más? Tengo que recuperarme, pero tardan muchísimo los neumáticos traseros en enfriarse cuando ocurre este tipo de percance. Así que tenemos que darle soltura a la dirección para que los neumáticos empiecen a responder. Ahí me libro del choca-choca que quedó seriamente penalizado allí en la sexta posición, así que tengo que nuevamente poner en ritmo el coche. También es verdad que en esta primera experiencia también me estoy acostumbrando a la forma, al comportamiento del Dark Horse en las curvas. Se desliza un poco más de lo que quería. Hay que hacer algunos ajustes adicionales allí, tal vez en la aerodinámica. Lo cierto es que tenemos que muy pronto empezar a recuperar el ritmo y ver cuánto podemos desarrollar, sobre todo cuando entremos en el óvalo. Aquí empieza el tráfico, los rivales de las categorías más lentas, así que sin ningún problema empezamos a sortearlos. Menos mal que me quedaron aquí en esta recta, que es más fácil poder superarlos sin problema, porque a veces estos corredores de clases inferiores también tienen tendencia a cerrarse y bloquean solo por sabotear. Afortunadamente estos que acabo de superar allí quedaron a la derecha, se abrieron al carril de la derecha, así que me dejaron pasar sin mayor problema. Regresamos a la recta de las emociones y aquí viene un clase R, uno de los Mustang clásicos de GTX. Fíjate cómo viene allí rápido, apresurándose, hace un contacto a la quinta plaza de mi categoría, como diciéndole: quítate que aquí vengo yo, que tienes que dar paso. Así que, sí señor, entra allí perfectamente, es el líder, por cierto, ese que nos acaba de pasar. Y aquí me voy peleando con Cicatos, que intentó recuperar la posición perdida luego de que se encontrase allí con el rival de la clase R. Así que con eso ascendemos a la cuarta posición, entramos al siguiente corte y por ahora el coche ya está empezando a responder como me gusta. Estoy consiguiendo un buen ritmo de carrera y si todo sigue así, puede que me meta muy pronto en la punta. Y ahora estamos observando allí al compañero de la clase GTX, como está allí adelantando también a los rivales de mi clase. Se va desde afuera tratando de buscar espacio y no le ceden, no se lo ponen fácil. Mira allí cómo se pelea con la segunda posición. De verdad que es un verdadero desastre. ¡Upa! Este tipo ahora se abrió justo al centro de una manera bastante sucia, como para no dejar pasar aquí al compañero Ken Spot, que está metido en la tercera plaza. Sí señor, pisamos a fondo el acelerador y no pudo superar el desplazamiento del Dark Horse y lo dejamos atrás justo antes de la entrada. En esta curva intermedia que podemos entrar con muchísima velocidad y desplazamiento, hay que tener mucha precaución de no excedernos de los límites de tolerancia del chasis, porque si no nos vamos fuera directo al muro de contención, a pesar que hay mucho espacio de maniobra. Uy, cuidadito con el líder que se cerró allí de manera peligrosa, tratando de defender lo indefendible, pero en la transferencia me alineo con él. Pero ahora tengo que tener mucha más precaución porque aquí viene detrás Ken Spot. Sin embargo, frenó allí con anticipación, afortunadamente, así que por ahora estamos soportando y no tenemos gran inconveniente, no tenemos problemas. Señores, nos metemos en la punta muy pronto, cuando todavía quedan más de 13 minutos de carrera. Y cuando ya estamos exactamente desarrollando la mitad de la carrera, ya los neumáticos intermedios no soportan más. Así que voy a tener que entrar a boxes para solicitar mi juego nuevo de llantas. Y por ahora permanezco en la punta. De cerca viene Ken Spot a 4 segundos y medio.
cualquier momento va a tener la posibilidad de ponerse a la cabeza y me salta la alarma de desgaste moderado, así que definitivamente tengo que entrar, no me puedo extender una vuelta más como quisiera, así que no me queda de otra. A ver si te... ¡Uy! Me acaban de dar ese tortazo en la entrada. ¡Qué desastre! Y me pusieron a volar. Pero bueno, logro sobrevivir y logro entrar de forma milagrosa. Mira cómo se estalló el parabrisas. Y bueno, ahora que tengo neumáticos intermedios nuevecitos, ya no me tengo que preocupar por la degradación en lo que resta de carrera, pero por supuesto, caí a la cuarta posición, así que tengo que recuperarme. Aquí me estoy enfrentando al tráfico. Menos mal que allí pude conseguir el espacio y no es tan difícil considerando la potencia que desprende este pony. Me fascina el sonido del motor, que por cierto, estoy usando el motor de serie, ¿de acuerdo? Este es un V8 de 5 litros, si no me equivoco, y le puse un supercargador, porque el supercargador le da mucha potencia y también facilita el desplazamiento, regulando así la aceleración. Allí estaba un compañero metido en los pits también, suplantando las gomas, así que con eso regreso al podio, me meto en la tercera plaza, pero el líder está súper despegado de nosotros, está casi 28 segundos por delante, así que va a ser tarea imposible cuando solo quedan 6 minutos poderlo alcanzar. Como les venía diciendo rápido, si le instalas el biturbo a este coche, la verdad es que queda como si fuese un coche de derrapes más que un coche de circuito. Por esa razón recomiendo más el supercargador. Y bueno, mis correlones, ya solo quedan menos de 17 segundos para terminar la carrera. Regreso al óvalo, piso a fondo el acelerador. Los neumáticos intermedios están soportando bastante bien. Llegaron a la mitad de su vida útil antes del término de la carrera. La estrategia no es mala, pero no es suficiente porque evidentemente Ken Spot y el otro corredor que queda en la segunda plaza estaban utilizando seguramente un compuesto deportivo y no pararon en los pits, así que voy a tener que cambiar la estrategia y lo vamos a volver a intentar. Mejor tiempo de vuelta del circuito lo tuvo compañero Jordi Mafia 82 con su GT 350R del 2016, 1 minuto 31 114. Qué bárbaro, buen tiempo, la verdad. Ok, ahora regresamos al circuito, pero en esta oportunidad voy a usar el compuesto duro con la intención de no parar a boxes, o al menos esa es la idea. Vamos a ver si el compuesto duro de carreras puede soportar el castigo. La verdad es que este circuito se las trae. Tiene varios sectores de velocidad, pero también tiene ese sector de curvas que demanda muchísimo y hace que el neumático se degrade con mucha facilidad, considerando también que este coche tiene mucho torque, a pesar de todo lo que ya les comenté acerca del supercargador, porque por supuesto mejora el desplazamiento y la administración del neumático, pero eso no significa que no le aporte muchísimo poder adicional a ese motor hermoso que trae de fábrica. Señores, sobrevivimos a la primera curva, eso es muy positivo para nosotros. Así que estoy allí buscando el espacio mientras se calientan los neumáticos y continúa la pelea. Por supuesto, el coche favorito acá sigue siendo el Mustang 350R porque es muy versátil. Ya hemos hablado muchísimo de él en este canal. De hecho, el video de hoy, el que liberé más temprano, pues ahí les brindo una configuración en clase A que también pueden usar, por cierto, en esta categoría. Ahí se me arrima en la entrada de la curva el tipo Fast Fit Superset y también lo penalizaron allí por sucio. Así que, señores, seguimos metidos allí buscando la línea, la trazada. En esta oportunidad, como puedes apreciar, me cuesta muchísimo más trabajo poder entrar en ritmo porque los neumáticos no se terminan de calentar. Y bueno, ya sabemos que el neumático duro es catastrófico, es muy difícil de gestionar porque se pierde mucha adherencia. Es lo que se tiene que pagar, es lo que se sacrifica por conseguir mayor longevidad en la goma. Así que regresamos ahora sí al óvalo, vamos a probar potencia, vamos a ver qué pasa con mis compañeros. Aquí estamos viendo a uno de los rivales de la categoría inferior que se queda, por supuesto, tiene suficiente desplazamiento. Así que, señores, vamos a ver qué sucede. Voy en quinta marcha, me estoy acercando a la sexta posición, a Numinuri, y le dejo atrás como si estuviese estacionado y con eso me meto en la quinta plaza. Ahí me acerco rápido. Uy, me fui alto, cuidadito que me van a castigar. De seguro me van a castigar, efectivamente. Me castigan ahí con una sanción de distancia.
Y ahora estamos regresando a la estela de Fit Super Set, que se estuvo allí, que me estuvo chocando anteriormente. Uy, ahí se derrapa la tercera posición. De milagro, ocurrió allí que el tal Fit lo ha perdonado, no le dio el toque de gracia. Y los dos se van muy alto en esa curva, así que sin mayor problema me meto en la tercera posición. Curiosamente, casi que en el mismo tiempo de la primera experiencia, de la primera carrera. Señores, quedan 15 minutos, 10 segundos y ya estamos metidos en el podio. Lo difícil va a ser poder entrar en la punta porque el líder ya tiene una ventaja de más de 6 segundos y en este circuito una ventaja así es muy difícil de descontar. Sin embargo, cuando quedan menos de 12 minutos para concluir la experiencia, la segunda oportunidad, la segunda tanda, fíjate como ya le estoy descontando con mucha paciencia al compañero Keijo Kaspa, que creo que también está conduciendo el mismo coche que yo, el Dark Horse, pero se está quedando muy pronto, así que eso nos está dando la oportunidad de acercarnos muy pronto a su estela. Ahora que vamos a entrar en el óvalo, vamos a ver si tenemos igualdad de potencia o si él tiene un poco más que yo. Eso lo vamos a averiguar en este preciso instante. Pisa a fondo el acelerador, Keijo Kaspa, y se desprende. Efectivamente, el compañero tiene más potencia y mejor desplazamiento, así que tenemos que aprovechar el sector de curvas si quiero arrebatarle la segunda posición. Cruzamos la meta y ahora quedan menos de 11 segundos y medio para terminar la carrera. Fíjate cómo le descuento allí rápido. A pesar de que estoy utilizando el compuesto duro, tengo mejor tracción. Eso es bastante interesante y curioso. ¿Será que el compañero está usando el compuesto deportivo? Pero y si es así, pues parece que tampoco hizo grandes ajustes de potencia para equilibrar las cosas, porque mira como ya le acabo de adelantar. Uy, sin embargo, allí rozo el muro de contención y eso me hace perder un poco de terreno. Me cierro un poco la curva buscando todo el espacio para rotar y lo consigo y me impongo a Keijo Kaspa, que ya ahora sí parece que queda neutralizado. Pero ahora regresamos al óvalo y ya sabemos que Keijo tiene buen desplazamiento, tiene más velocidad punta y aparte tiene mi rebufo para aprovecharlo. Así que por supuesto se mete en el carril central, pero tuvo que frenar allí porque si no se iba a ir contra el muro. Estaba perdiendo grip. Cuidadito aquí que tenemos tráfico por delante con el coche, se pone en el medio. Y Keijo lo aprovecha con una maniobra impresionante justo en la entrada de la curva intermedia y ahí nos supera. Se mete también acá en la pelea el compañero de la clase más veloz, el especial de GTX. Y mira qué barbaridad, también hizo una maniobra extraordinaria para adelantarlos a los dos en simultáneo. Y sin embargo Keijo también se quiere pelear con él. Aprovecha ahí la aceleración para pisar a fondo y va a tratar de meterse en la estela. Supongo que su estrategia es aprovechar como sea el rebufo de ese compañero y desprenderme de mí. Ya quedan menos de 9 minutos, señores, así que parece que la cosa va a estar muy peleada hasta el final. Me preocupan los neumáticos. Ya estamos en el desarrollo de la mitad de la carrera y estoy observando ahí el diagrama, sobre todo en los neumáticos traseros que están llegando a la mitad de su vida útil. Eso quiere decir que cuando ya estemos cerca del final, probablemente voy a estar en serios problemas con una degradación moderada. Keijo pierde balance en la transferencia, se le derrapa bastante la cola. Es evidente que tiene buena potencia, buen desplazamiento. Y por esa razón lo pierde un poco en las curvas más lentas. Ahí es donde yo estoy aprovechando para descontarle. Ahora se le derrapa, pero él pisa a fondo y no le importa si tiene que ahorrar o no neumático. Él pisa a fondo y se derrapa en el desnivel. Así que fíjate cómo pisa a fondo allí buscando desprenderse, aprovechando la velocidad. No está dispuesto a ceder. Ahí estamos viendo al líder que también entró a los pits y con eso haciendo la segunda plaza. Y Keijo es el nuevo líder de la carrera. Ya quedan menos de 8 minutos. Keijo se va un poquito largo. Le sigo descontando y me acerco cada vez más y le voy a seguir asomando la tropa para presionar, para que se estrese. Y no se lo voy a poner tan fácil. Seguimos en la curva. Cuidadito que en la salida acá esta es peligrosísima porque si el coche salta con el piano te puedes ir y directo al muro también y puedes dejar allí bastante pintura o te puedes quedar pegado o estampado allí como un anuncio publicitario. Keijo sigue peleándose con el coche y está haciendo todo lo posible para mantener la tracción y la estabilidad mientras está sacando algo de ventaja.
Yo tengo serias dificultades a este punto para mantener el ritmo. Ya a pesar de que no ha llegado al punto bajo de degradación el neumático, ya se está sintiendo, ya se está sintiendo la pérdida de grip. Uy, ¿qué pasa con este? Que nos tranca allí el acceso en la curva, a pesar de que es una clase inferior. Lamentable lo que les he dicho. Hay muy pocos corredores con experiencia suficiente como para entender que tienen que abrir paso cuando vienen coches más rápidos en la multiclase. Señores, regresamos al óvalo. Keillo se mantiene firme y se va a lo más alto para luego descender. Fíjate qué buena trazada está haciendo, con la intención de mantener el desplazamiento, para mantener la punta. Lo hace perfecto. Pero yo le gano y le sigo ganando un poco en adherencia, así que me voy acercando tímidamente. Él tiene que frenar muchísimo en la curva intermedia y ahí es cuando yo aprovecho para descontarle otra vez. Él ya tiene que estar ya en un punto como que, Dios mío, ¿cuándo será que se cansará este tipo, no? Pero no, ya saben cómo soy, cómo es el tío Robert, que no se rinde con facilidad, así que seguiré presionando. Pero claro, no puedo librarme del hecho de que tengo que conservar neumáticos para el final, porque todavía queda carrera. 6 minutos no se pasan tan rápido como uno puede esperar. Y se va muy alto Keillo, tiene dificultades, se va a la trampa de arena y queda allí complicado, así que le adelanto y le dejo atrás, y ahora soy yo el nuevo líder de la carrera. Vamos a ver cuánto aguanto, porque me salta también la alarma de desgaste menor. Y cuando quedan menos de 4 minutos me salta la alarma de desgaste moderado. Keillo se mantiene muy cerca, a menos de 1 segundo, así que va a poder adelantarme otra vez sin problemas. Ya los neumáticos ya no están ofreciendo nada, ya estoy ya en las últimas. El coche está mal herido y estoy en problemas, así que en cualquier momento voy a empezar a derrapar de lo lindo. Se va a transformar en una carrera de circuito, una carrera de derrape. Ahí que lo puedes apreciar como se me va la cola con una facilidad increíble. Y ahora se acerca Fit Superset también, aprovechando esa pérdida de tracción, y en cualquier momento también me va a adelantar, así que voy a procurar dar espacio de maniobra. Y se va largo y se despide de nosotros, casi llega a la luna el compañero Fit Superset. Le dio mucha hambre, fue demasiado ambicioso y no frenó a tiempo, así que se queda atrás. Pero en cualquier momento va a tener la oportunidad de superarme, porque mira como el coche ya está en el ring. No se ven las chispas de milagro todavía. Está soportando ahí el neumático, pero uy, se me va muchísimo la cola. Y bueno, ahora sí, Fit Superset se mete en la segunda posición, y aquí viene Numinuri, también me va a adelantar en cualquier momento. Qué lástima cómo perdí allí toda la ventaja y toda la pelea. La he perdido considerablemente, es una lástima. Pero bueno, eso es lo que pasa, de eso se trata. Hay que probar, hay que meterse en la carrera y ver cómo se planta la estrategia. Ahí va Numinuri, peleándose allí también con el 350, y me salta la alarma de desgaste grave. Y cuando ya queda 1 minuto para concluir la carrera, sigo allí pegadito en la 5ª posición. Tuve la suerte que Friki Dunzer quedó muy atrás y a 72 segundos. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el compañero Tuto Astur? Que parece que se quedó sin combustible, no lo calculó bien. Así que con eso, señores, regreso a la 4ª plaza de la parrilla, pero no sé si lo podré lograr, porque parece que Tuto Astur sigue batallando. ¿Qué fue lo que sucedió? Me parece muy extraño, y ahora se acerca. Entonces no fue un problema de combustible. ¿Será que me estaba esperando? No sé qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que, señores, mira cómo estoy ahí haciendo un derrape allí controlado, y se me va contra el muro. Efectivamente, ya no tengo nada que hacer. Ahora viene la curva más peligrosa y todavía quedan 10 segundos. No sé qué va a pasar. ¡Uy, Tuto! ¿Qué pasó allí? Entró volando, casi me lleva de sombrero, casi me estampa contra el muro. Y ahora sí es verdad que nos vamos los dos nos vamos para la arena, y termina la carrera por fin. Y bueno, mira qué barbaridad, escalé 3 posiciones a pesar de las complicaciones que tuve con los neumáticos, y también hice un tiempo de vuelta bastante bueno. Me sorprende, 1 minuto 30, 342 milésimas. Qué interesante. De hecho, creo que fui más rápido que en la primera carrera, ¿no? Así que ahora tengo la esperanza de poder ganar la carrera sin tener que entrar a boxes, y cruzo los dedos para que los neumáticos deportivos sí puedan soportar hasta el final. Me abro, me voy a la izquierda, y voy a tratar en la medida de lo posible de que no me vayan a dar mi tortazo. Lo consigo, hago una pequeña transferencia, y se fueron bastante largos esos dos. Sabía que podía pasar, así que menos mal que
tomé previsiones. Ahí me estoy acercando a la tercera posición, me lo tengo que tomar con calma. Él se desplaza muchísimo, se va muy alto, así que también se va a la trampa de arena. ¡Uy! ¿Qué pasó en la transferencia? Que el líder allí perdió muchísimo balance, le saltó al coche y se fue directo al muro de contención. Así que sin mayor problema y justo en las primeras curvas me meto en la punta. Sí, señor, qué buena carrera. Tiene buen pronóstico. Ahora lo que falta es ver si los neumáticos deportivos van a poder llegar hasta el final. Pues mira qué sorpresa, cuando estamos a punto de terminar la carrera, 1 minuto y medio es lo que queda para terminar esta tercera ronda. Me salta la alarma de desgaste moderado y sin embargo el coche soporta bastante bien. Definitivamente el compuesto deportivo es el idóneo para esta configuración en este tipo de circuito de velocidad. Yo no recomiendo esta configuración de tuneo para circuitos cerrados como Laguna Seca, Mid-Ohio. Para ese tipo de circuitos yo les voy a crear una configuración y probablemente no va a ser con este coche. Eso tendré que ponerlo a prueba. Pero lo cierto es que con esta configuración de velocidad puedes superar el desafío, tanto en Sunset Peninsula como también en circuitos como Indianápolis, Daytona o incluso Sebring. Es muy probable también que allí tenga un buen desplazamiento, un buen desarrollo y un buen ritmo. Así que fíjate cómo está soportando bastante bien, a pesar de que ya estoy en la última fase de degradación. El coche no se derrapa tanto, se mantiene firme, se mantiene bastante bien, muy estable. Claro, hay que regular muchísimo la potencia para que no te vaya a traicionar. Pero mira qué barbaridad, le saqué más de 20 segundos a la segunda posición. El tercero está a casi 80 segundos, o sea que tengo una ventaja aplastante. Y cuando quedan solo 3, 2, 1, sí señor, me llevo la victoria en Sunset Peninsula en la multiclase de Ford Mustang con nuestro Dark Horse, marcando el mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 30, 560 milésimas. Estuve volando. Un podio más que merecido, porque hice muchísimas pruebas para llegar acá. Y bueno, por supuesto, les recomiendo esta configuración de tuneo que consigues en la descripción del video. Y sigue mis consejos y ya sabes dónde lo puedes usar.